Bendiciones, bendiciones, vive Jesús. En esta tarde muchos quizás estén de noche, quizás estén por la mañana, vive Jesús. Pero aquí en la Florida, en la ciudad de Poinciana, vive Jesús, centro de la Florida. Y estamos a las 2:30 de la tarde, vive Jesús. Doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor, vive Jesús, aleluya. Y el Señor es bueno, vive Jesús, el Señor es misericordioso. Y voy a hacer un corto, vive Jesús, una corta predicación, vive Jesús, aleluya, de las 3 clases de espíritu y 3 clases de personas, vive Jesús. Estamos bregando, vive Jesús, con personas espirituales. Estamos trabajando con personas carnales y estamos bregando, vive Jesús, trabajando con personas naturales, vive Jesús. El espiritual se dedica a lo espiritual, vive Jesús. Cuando somos espirituales, somos llamados a trabajar en la obra del Señor, vive Jesús. A través del Espíritu Santo fuimos llamados, fuimos bautizados, vive Jesús. Y el Señor nos da un ministerio, la cual somos administradores de las cosas del Señor. En este mundo, vive Jesús, para uno tener un puesto importante, tiene que pasar un examen o tiene que tener una licencia, vive Jesús. Y para nosotros administrar las cosas del Señor, tenemos que ser espirituales, tener el Espíritu de Dios, el sello del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La persona carnal no se dedica más que a la carne, vive Jesús. Los deseos de la carne, vive Jesús. La satisfacción carnal, vive Jesús. Y esta persona siempre, la carne es la que lo domina. La persona carnal, vive Jesús, que siempre está en los deseos carnales. La persona natural es aquella persona que siempre está pendiente a lo natural, a lo que perece, vive Jesús. Todo lo que perece, vive Jesús. El dinero, riquezas, vive Jesús. Para la persona natural no se preocupa de lo espiritual ni se preocupa mucho de lo carnal, vive Jesús. Porque esa tiene una forma de la naturaleza, vive Jesús. La naturaleza, en su vida, todo lo natural es importante para esa persona, vive Jesús. Si nosotros leemos la palabra del Señor en Génesis, había un hombre que se llamaba Caín y había otro que se llamaba Abel. Y había una ley de hacer sacrificios. Abel, como espiritual, llevó algo espiritual, vive Jesús. Un ser que tenía espíritu, vive Jesús. Algo espiritual, porque él le iba a hacer una ofrenda a Dios que es espiritual. Sin embargo, Caín era un hombre que trabajaba en la naturaleza
y era agricultor y él sembró todas las cosas. Vive Jesús, que daba la tierra y fue lo que le llevó al Señor, y el Señor no se agradó de esa ofrenda porque eso es natural, cosas que perecen, vive Jesús. El espiritual se preocupa de lo espiritual. El carnal se preocupa de la carne, satisfacción, vive Jesús, de su propio cuerpo. El natural a la naturaleza, vive Jesús. Hay muchas personas que son agricultores, toda la vida siembran, vive Jesús, y no se preocupan más que de lo natural, vive Jesús. Y sabemos que en este mundo, tanto en el mundo aquí donde nosotros vivimos, como en el espacio sideral, en el cielo, vive Jesús. Igualmente hay tres espíritus. Está el Espíritu de Jehová, está el Espíritu Santo y está el espíritu inmundo, el espíritu de Satanás, vive Jesús. Esos tres espíritus, el Espíritu Santo viene, mora en Dios. Por eso se le dice Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo mora en nosotros, los hijos de Dios. Promesa que Jesús dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para que morara en nosotros. Vive Jesús. El espíritu inmundo es el espíritu que rodea las tinieblas muchas veces. Vive Jesús. Se introduce en el hombre, en ese hombre natural, en el hombre carnal. Vive Jesús y domina a ese hombre, y ese hombre es usado por el espíritu de Satanás, vive Jesús, espíritu inmundo. Esos espíritus, cuando Jesús vino, había mucha gente que tenían los espíritus inmundos, vive Jesús, que viene de parte del demonio. Había uno que estaba endemoniado y reconoció a Jesús como que era hijo de Dios. Y nosotros vemos que el que está sellado con el Espíritu Santo, el espiritual, vive Jesús. El enemigo reconoce cuando uno tiene el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para cuidarnos, guiarnos, instruirnos, vive Jesús, redarguye nuestras vidas en todo momento. El espíritu inmundo lo que hace es destruir, vive Jesús. Y para uno ser espiritual tiene que tener el Espíritu de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios vive Jesús. Ahora, hay unas personas que han empezado espirituales y han terminado en la carne y han terminado natural. Empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne, vive Jesús. Y en lo natural, olvidándose de lo espiritual y cogiendo lo carnal, vive Jesús. El espíritu que antes moraba en esa persona, que cuando vino a Cristo se convirtió en una persona espiritual. Y muchos vuelven a lo natural, detrás de las cosas naturales, de lo que perece, de las riquezas, acumulando, vive Jesús, cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Dios busca al hombre espiritual porque Dios es espíritu. Vive Jesús. Y el hombre espiritual
que tiene amor, tiene misericordia, tiene los frutos del Espíritu, vive Jesús. Y Dios le da los dones para que puedan trabajar en el misterio de Dios. Somos administradores de la palabra de Dios. En estos tiempos vive Jesús. Se han levantado grandes hombres, vive Jesús, que antes estaban espirituales, vive Jesús, en las cosas del Señor, estaban espiritualmente, vive Jesús, y han terminado siendo, vive Jesús, carnales y siendo naturales, terminando, vive Jesús, con las cosas que perecen, vive Jesús, cosas que perecen. Jehová Dios le dio la libertad al hombre de escoger. O sea, somos espirituales, somos carnales o somos naturales. El hombre le gusta muchas veces más lo carnal, vive Jesús, que lo espiritual, y le gusta también lo natural, vive Jesús. Hombres que fueron administradores de las cosas de Dios terminaron siendo carnales y naturales, vive Jesús, dándole más importancia a las cosas espirituales. Y estas personas, Dios los llama pastores inútiles. Todo aquel que administra en las cosas del Señor, pastores, misioneros, evangelistas, vive Jesús. Que Dios dice que en estos últimos tiempos, vive Jesús, Él levantará, vive Jesús, pastores de esa clase. Dice en Zacarías, capítulo 11, versículo 16, dice: porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Estos son hombres, vive Jesús, que empezaron bien y han terminado de esta forma porque Dios los ha metido, vive Jesús, a esa gente que lo que le gusta es lo carnal y lo natural, vive Jesús. Y Dios dice en su palabra, vive Jesús, que esta gente que antes eran fieles, espirituales, han terminado, vive Jesús, en la carne. Antes se preocupaban por las ovejas, vive Jesús, del pueblo de Dios, y ahora no se preocupan. Cuando Dios fue donde el padre mandó a Samuel, a la familia de David, David estaba preocupado en el campo por las ovejas. Llegó un tiempo que Dios lo llamó como rey, vive Jesús, y estuvo administrando espiritualmente en las cosas de Dios. Se presentó un grande gigante, vive Jesús, que se llamaba Goliat, y él lo mató.
con el Espíritu de Dios. Sin embargo, terminó en la carne, vive Jesús. O sea, a mitad de camino, un día estaba paseándose en la azotea y vio una mujer, vive Jesús, y se fue detrás de aquella mujer y cayó. Y tuvo que pagar consecuencias, que empiezan en el espíritu, vive Jesús, y terminan en la carne. Eso también le pasó a Sansón, vive Jesús, un hombre con una fuerza que le daba el Espíritu Santo, y sin embargo se fue detrás de la carne, vive Jesús, y terminó perdiendo los ojos y perdiendo la vida, vive Jesús. Porque eso es lo que lleva al hombre espiritual, dejarse llevar por la carne y dejar llevarse por lo natural. Las cosas que perecen, vive Jesús. Porque Dios nos da el Espíritu para que nosotros podamos luchar en contra de todas estas circunstancias que vienen a nuestra vida como personas espirituales. Pero si nosotros descuidamos el ministerio que Dios nos da y la responsabilidad, vive Jesús, terminamos como estos grandes hombres cayendo, David, Sansón y Salomón, que fue un gran hombre, vive Jesús, y se fue detrás, tenía lo material y se fue también detrás de la carne, vive Jesús, y yo sé que terminó mal también, vive Jesús. Cuando Dios nos llama a nosotros, tenemos que ser responsables, personas. Él nos llama y nos pone el Espíritu. Y tenemos que ser personas responsables para que nosotros podamos llevar el ministerio de Dios, porque Dios es Espíritu. Se está predicando tantas cosas por ahí, vive Jesús, diciendo de que cuando las hijas de los hombres eran bonitas, los ángeles cayeron, pero no fueron los ángeles, porque los ángeles son espíritus. Y bien dice, Dios dice en la historia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, no fue en ninguna parte dice los ángeles, dice que Dios se arrepintió y dice que Dios iba a terminar con el hombre. En ningún momento dice que Dios iba a terminar con los ángeles, porque los ángeles son espíritus y ya no pueden ser destruidos, porque ellos no tienen cuerpo para ser destruidos, sino que ellos van a ser echados al lago del infierno, aquellos ángeles que desobedecieron, vive Jesús, porque muchos han sacado cosas de que ellos tomaron los cuerpos, pero Dios está diciendo que se arrepintió de hacer al hombre, porque Dios hizo al hombre. Yo sé que en el principio Dios creó, hizo en forma, decimos nosotros, una figura, un muñeco, y Dios le dio espíritu a ese cuerpo, y ese cuerpo vino a ser un hombre. Pero de ahí en adelante, Adán y Eva lo que hicieron fue que se reproducieron y crearon, vive Jesús, en el vientre de Eva. Hubo una creación y hubo una reproducción, vive Jesús. El primero Dios lo hizo y le dio vida con un soplo. Pero luego el Señor le dijo que se multiplicaran, vive Jesús. Fueron reproducidos, vive Jesús, en el vientre. Porque para un ser poder tener las relaciones sexuales tiene que tener un cuerpo. Y aquí Dios no habla en ningún momento de que Él iba a destruir ángeles, sino que Él iba a destruir al hombre, porque Dios se arrepintió de hacer el hombre.
el hombre empieza espiritual y cae en lo carnal, vive Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que leer la Escritura detalladamente, porque una letra, una cifra, puede cambiar mucho. Por ejemplo, decir por, decir en, los, aquellos. O sea, una frase puede cambiar mucho, vive Jesús. Pero si nosotros no vemos esa frase, nosotros no la podemos inventar y nosotros cambiar, porque estamos torciendo la palabra del Señor. En la próxima siguiente dice también que Noé estuvo predicando 120 años, y en ningún momento la Biblia dice que Noé predicó 120 años, sino de los 120 años dice que Dios redujo. Dios dice que el hombre iba a vivir 120 años, vive Jesús. Porque ya Dios había decidido el destino, porque aquellas personas en aquel tiempo, de espirituales que Dios los hizo y le puso que se llamaban hijos de Dios, ya se habían convertido, vive Jesús, aleluya, en salvajes y cuanta cosa había, y Dios quiso exterminarlos con ellos, vive Jesús. Y así está muchos hombres que Dios ha llamado, empezaron espiritualmente y han terminado en la carne y en lo natural. Yo conocí un familiar mío que murió y el Señor me dice, está en lo natural. Ya no tenía nada de Dios. Ya renegaba, había renegado a Dios, y aún en la muerte no había aceptado a Dios. Porque eso es lo que hace el hombre carnal, y el hombre natural niega la existencia de Dios, vive Jesús. Busquemos y estudiemos, vive Jesús. Yo tengo 7º grado, vive Jesús, la escuela en Puerto Rico, y cuando yo estaba en la escuela fue poco lo que aprendí, pero Dios me ha entrado en su palabra y me ha dado entendimiento y sabiduría, vive Jesús, que muchos hombres me han preguntado y no me han dicho embustero, porque yo soy una persona mayor, vive Jesús, y siempre me he dejado respetar de todo el mundo, pero las personas pues se quedan maravilladas, gloria a Dios. Y una vez yo cogí a una persona haciendo un trique con el dinero en una tienda del hermano mío, y me dice, ¿y quién tú eres? Y yo dije, bueno, yo soy hermano de él. Y me dice, no. ¿Quién tú eres? Porque tú eres una persona especial. Tú tienes un don especial, porque yo hago todo esto en Nueva York y por todos lados, y a mí nunca me habían cogido de esta forma como tú lo has hecho, y tú me has descubierto. Tú tienes un don especial, y ese don pues me lo ha dado Dios, porque cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo no sabía ni inglés, y yo empecé a trabajar en un negocio, supermercado, y yo allí inmediatamente aprendí inglés. El mismo día que yo llegué, el mismo día, yo descubrí ese triqui que se le llamaba el pescadito. El mismo día que yo, llegando al aeropuerto, me puse al lado de la caja y di cuenta cómo le hacían el triqui al hermano mío. Yo le dije, un momento, te ha quitado dinero. Y él se dio cuenta, y después el muchacho dijo sí, que era verdad, que lo perdonaran, y lo dejaron ir, vive Jesús. Pero Dios siempre me ha dado visión y me ha dado de todos los dones, y en la edad mía yo espero que Dios me ayude a mantenerme espiritualmente, vive Jesús, para a través de la prédica ayudar a muchas personas, que caerle en la carne y caerle en la natural no paga, después que hemos estado tantos años, vive Jesús, luchando y dándole gloria a Dios. Y no nos dejemos caer,
Por las cosas que perecen vive Jesús. En el amor de Cristo, los amo, vive Jesús. Que Dios lo bendiga en este momento, vive Jesús. Bendiciones.